Un saludo de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. También un agradecimiento al equipo organizador de esta cumbre, quienes nos han recibido con mucha hospitalidad. Tengo el honor de estar moderando este panel denominado Integración y Acceso a Derechos, el cual busca abordar distintos procesos de integración y la garantía de acceso a derechos que pueden emprender los distintos países de acogida como elementos fundamentales para la construcción de sociedades más inclusivas. Al afrontar la migración, se busca visibilizar el importante rol que cumplen las instituciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este ámbito. Y para hacer esta reflexión, contamos con un panel con personalidades con amplia experiencia. Tengo a mi izquierda, y así sucesivamente, al señor Joel Hernández, comisionado, relator para derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También está con nosotros y nosotras Nadia Cruz, defensora del pueblo de Bolivia. Está con nosotros también el señor Percy Castillo, él es adjunto de la Defensoría del Pueblo de Perú. Y también el señor Ismael Ríos, defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto de Argentina. En ese orden vamos a tener las intervenciones y me permito presentar al señor comisionado, relator para derechos de las personas migrantes, quien va a intervenir con su ponencia Acceso a Derechos de las Personas en Contexto de Movilidad Humana. También me permito leer brevemente el amplio currículum vitae del señor comisionado. Él fue reelegido como comisionado de la CIDH en el 51º periodo de sesiones de la OEA para un periodo de 4 años, es decir, su mandato llega hasta diciembre 2025. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y una maestría en Derecho Internacional de la Escuela de Derechos Internacional de Nueva York. Es miembro del Consejo Directivo del Instituto Interregional de Investigaciones sobre Delincuencia y Justicia de Naciones Unidas y fue miembro del Comité Jurídico Interamericano durante el periodo 2015-2018. Actualmente es presidente de la rama mexicana de Asociación de Derecho Internacional. En México se desempeñó en varios cargos de servicio exterior, entre ellos desde 2011 a 2013, fungió como representante permanente de México en la OEA. En ese carácter presidió el grupo de trabajo de reflexión sobre funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, ha sido profesor invitado en las materias de Derecho Internacional y organismos internacionales en diversas instituciones. Actualmente es relator sobre movilidad humana y sobre personas defensoras. Asimismo, es relator para Belice, Bolivia, Chile, Colombia, San Cristóbal y Nieves. Dejo entonces con ustedes al señor Joel Hernández. Muchas gracias, procurador. Empiezo por agradecer a la FIO y a la Defensoría del Pueblo del Ecuador por esta invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estar aquí con ustedes en esta ocasión, acompañado de la relatora especial Soledad García Muñoz. Y la verdad es todo un gusto estar aquí con este grupo de defensoras, defensores, ombudsperson, todos. Me siento realmente muy honrado. Estoy además con un doble sombrero como relator para personas en movilidad humana, pero también como relator para personas defensoras de derechos humanos. El tema que hoy nos convoca, integración y acceso a derechos, ha sido observado por la Comisión Interamericana a través de su relatoría, observando los desafíos que enfrentan las personas migrantes para poder integrarse tanto a los países de destino como bien en sus países de origen en casos de retorno. En particular, la Comisión ha observado las grandes dificultades que enfrentan estos grupos de personas relacionados con la limitación en el ejercicio de sus derechos. Por ello, la Comisión ha resaltado que los Estados deben de trabajar por ampliar los canales de migración regulares. Y aquí quiero ser muy enfático
en la medida en la que los estados no han logrado encontrar los canales de migración regular, se ha incrementado entonces la migración irregular, conllevando con ello una vulneración de derechos a las personas migrantes y una situación de vulnerabilidad. Habría que señalar este foco, que la única manera de poder alcanzar una migración ordenada, segura, regular, es a través de abriendo los canales regulares de migración. En el contexto de la pandemia, y ya lo señalaba en alguno de los paneles, esta situación de exclusión de las personas migrantes se vio aún incrementado. Y hemos visto también en estos paneles cómo la pandemia sirvió de fuerza de migración, poniendo a las personas en una situación de vulnerabilidad. Para poder hablar de integración y acceso a derechos, yo creo que es importante hablar de un principio de derechos humanos fundamental, y que es el principio de la igualdad y la no discriminación. En la medida en la que este principio sea respetado, podemos entonces encontrar estos espacios de respeto a los derechos humanos y de integración. En caso contrario, en situaciones de desigualdad y de discriminación, no es posible entonces tener el ambiente favorable para esta garantía de derechos. Para la Comisión ha sido muy importante el desarrollo de estándares interamericanos a través de los distintos instrumentos con los que cuenta la Comisión y la Corte, con el propósito de ir avanzando en el derecho internacional de los derechos de los migrantes. En ese sentido, me parece muy importante llamar a su atención los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de trata de personas, documento que fue adoptado por la Comisión Interamericana en diciembre de 2019 mediante la resolución 4/19 que adoptamos precisamente en San Salvador, y que constituye un instrumento fundamental que codifica los estándares interamericanos en la materia. Algunos de estos estándares están ya bien consolidados en el derecho internacional consuetudinario. Otros de estos estándares contenidos en los principios tienen su fuerza vinculante en razón que forman parte del derecho convencional de los Estados miembros de la OEA. Pero también es muy importante identificar dentro de este instrumento aquellas normas emergentes, aquellos principios que fueron incorporados por la Comisión Interamericana con el propósito de avanzar el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, cubriendo de esta manera todas las etapas de movilización de las personas que se encuentran en estado de movilidad humana. Y de estos principios se deriva precisamente el principio de igualdad y no discriminación para todas las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Este principio se desglosa a su vez en 3 elementos. El primero, la garantía del acceso igualitario a todos los derechos, independientemente de la situación migratoria en la que se encuentre la persona. Segundo, la obligación de los estados de prevenir las formas de tratamiento diferenciado que resulten en vulneraciones de los derechos de las personas migrantes y de sus libertades fundamentales. Y por último, la obligación de los estados de evitar y sancionar las acciones discriminatorias y violencias resultantes. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana para la integración de las personas migrantes y el acceso a los derechos? Lo vemos desde 2 perspectivas. Una, la integración de personas en movilidad en los países de destino. La segunda, la integración de las personas en movilidad en los países de retorno. En el primer rubro,
la Comisión ha señalado particularmente que las trabajadoras y los trabajadores migrantes también contribuyen a la resiliencia económica en los países de acogida. Por ello, los estados deben invertir en mejorar la resiliencia de las personas migrantes y sus familias, proporcionándole acceso a los servicios básicos, incluyendo los servicios de salud, en particularmente aquellas personas que se encuentran en situación de precariedad. Asimismo, la Comisión destaca que para alcanzar la integración de las personas en movilidad en los países de destino, los estados deben conceder permisos de estancia legal, de acuerdo con la legislación interna de cada estado, y garantizar la entrega de documentos de identidad, porque de esta manera las personas podrán tener acceso a todos sus derechos en igualdad de condiciones. En los principios interamericanos, la Comisión destacó que los estados deben promover y asignar recursos presupuestarios suficientes en la generación de políticas, programas y proyectos públicos que fomenten la integración local de las personas migrantes en sus comunidades. Asimismo, los programas de integración laboral deben tener en cuenta a las poblaciones migrantes como a las personas nacionales en una forma que se prevengan la xenofobia, las narrativas y los discursos que generan el temor entre los nacionales a perder sus espacios de oportunidades de trabajo. Aquí es importante un cambio cultural en las comunidades de acogida para poder observar los beneficios que trae a la comunidad las personas migrantes. También hemos establecido el deber de los estados de garantizar el acceso a servicios públicos, a programas de bienestar social y a derechos sociales para la población migrante. Todos estos conceptos, a su vez, también están recogidos en otro instrumento internacional que se han dado los estados. Me refiero tanto al Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular, como al Pacto Mundial sobre los refugiados. Ahora bien, hay otra realidad también que es muy importante atender y que es la integración de las personas en movilidad en los países de retorno. Y en ocasiones resulta tan dramática la integración, la llegada, la acogida de las personas en situación de movilidad humana a los países de destino, pero también cuando estas personas regresan voluntariamente a sus comunidades de origen, pero muchas veces en procesos de expulsión. Y aquí el migrante se vuelve a encontrar en una situación de desprotección. Sobre todo cuando los migrantes han pasado largas temporadas, en los países de destino, en donde se encuentran totalmente arraigados, donde han nacido sus hijos y sus hijas, y que entonces el retorno al país de origen, aunque tienen un derecho de regresar a su país de origen, pero se convierte entonces en una situación de extrema vulneración para los derechos de las personas y en ocasiones en una situación de desprotección. Hay que aquí destacar cómo el programa DACA, que afortunadamente se conserva en Estados Unidos, fue una política correcta porque precisamente se dio cuenta de la situación de hijos de migrantes que nacieron en otro país pero que habían realizado su vida en Estados Unidos. Y así la Comisión ha dado seguimiento a la situación del retorno de las personas en movilidad humana, pero con un especial énfasis en aquellas quien retorna de manera forzada como resultado de la ejecución de las políticas de remoción. Hay mucho todavía que tiene que realizarse a medida de políticas públicas para precisamente establecer dos cosas: las condiciones de retorno y las condiciones de acogida en el país de retorno.
A pesar del número elevado de personas que retornan a sus países de origen, la Comisión nota que los estados carecen de información general sobre las condiciones de retorno y las posibles necesidades que enfrentan las personas a su regreso. Hemos resaltado que la integración de las personas retornadas es fundamental para evitar los movimientos sucesivos o secundarios de personas en contexto precario y los riesgos subyacentes a dichas situaciones. De esta manera, los estados de retorno deben de proveer soluciones duraderas y sostenibles para garantizar el retorno seguro de las personas migrantes. Considerando que estas personas podrían enfrentarse a condiciones que las obligaran a desplazarse de manera forzada, una vez más, desplazarse de manera forzada, los estados receptores deben garantizar la disponibilidad de condiciones dignas para la reintegración. Además, con el fin de que la reintegración sea sostenible, se les debe de garantizar el pleno respeto y la protección de los derechos humanos durante todo el proceso de retorno. Estas medidas deben incorporar enfoques diferenciados de protección en los casos en los que convergen dos o más factores que puedan agravar la vulnerabilidad de estas personas. En línea con lo anterior, ya el Pacto Mundial señaló que el compromiso de los estados por crear condiciones propicias para la seguridad física, el empoderamiento económico, la inclusión y la cohesión social en las comunidades. Dos consideraciones finales. Una, resaltar el principio de responsabilidad compartida que existe en la movilidad humana en su conjunto, pero de manera especial en estos procesos de retorno de los migrantes, para de esta manera proporcionar soluciones integrales y duraderas para la integración de las personas de movilidad humana a sus países de origen. Y por último, resaltar y destacar la importancia que tiene la cooperación de organismos internacionales, como lo hacen ACNUR, como lo hace la Organización Internacional de Migraciones, otros organismos internacionales como el PNUD, para el diseño de políticas públicas sostenibles en materia de estándares internacionales para migrantes. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, señor comisionado Joel Hernández. Ahora pasamos, vamos a invertir el orden físico, pero en el orden del programa está el señor Percy Castillo. Él va a abordar el tema de regularización migratoria de personas venezolanas y acceso a derechos. Antes me permito presentar brevemente el currículum vitae del señor Percy Castillo. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad en la Defensoría del Pueblo de Perú y representante de esa defensoría ante el Consejo Nacional de Política Criminal. También es miembro de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario y de la Comisión Coordinadora del Registro Nacional de Detenciones y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva. Es autor de diversas publicaciones académicas y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dejo con nosotros y nosotras al señor Percy. Buenas tardes con todos y todas. Es realmente un honor estar en esta mesa y un honor estar en este evento en el cual vamos a abordar uno de los aspectos trascendentes y que sin lugar a dudas ha abocado el trabajo de las Defensorías del Pueblo a toda Latinoamérica y Iberoamérica y en particular a nuestra Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo del Perú siempre ha mantenido una línea de migración, pero preocupada principalmente para los peruanos en el exterior. El Perú históricamente ha sido un país emisor de migrantes, tenemos 3 millones de connacionales en el extranjero, pero obviamente esta realidad empezó a variar ya desde el 2017, cuando los flujos migratorios empezaron a quedarse en el Perú
y a radicar en el país. Esto hizo variar el enfoque de la Defensoría, ya no solo preocupado por la situación de los peruanos y peruanas en el extranjero, sino ahora por la situación de los derechos humanos de los migrantes en nuestro país. Y en particular, cuando se inicia el éxodo venezolano, el Perú jamás imaginó poder recibir la magnitud y el tamaño del flujo que en ese momento empezó a llegar por nuestra frontera norte. En particular, la Defensoría tuvo que buscar fórmulas para poder atender esta situación y afortunadamente los organismos de cooperación internacional dieron a la Defensoría del Pueblo el respaldo para poder justamente hacer una labor efectiva en la defensa y protección de estos migrantes y refugiados. Sin el apoyo de ACNUR, sin el apoyo de OIM, sin el apoyo de la GIZ, sin el apoyo de AESI, hubiera sido imposible cumplir esta función y obviamente seguir manteniéndonos hasta ahora. La migración venezolana implica en cifras, creo que está en la pantalla, para nosotros tenemos más de 1.300.000 personas extranjeras en el Perú. El 76% de ellas son de nacionalidad venezolana. Más de 1 millón registrados de forma oficial. Se calcula que realmente pasamos el 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanas venezolanos en el Perú. De este total, el 63% se encuentra en situación migratoria irregular. Es decir, más de 800.000 personas se encuentran en el país en situación migratoria irregular. Y por eso es que la Defensoría del Pueblo, haciendo eco de lo señalado por la Corte Interamericana, por la Comisión, por el Pacto Mundial de Migración, exigió al Estado crear mecanismos para la regularización migratoria, entendiendo como principio que sin regularización no hay ejercicio real de derechos. Y eso ha sido un planteamiento que para la Defensoría es una cuestión fundamental. Y lo fue desde que reconocimos que esto es una realidad que el Estado debía justamente enfrentar desde una óptica de derechos humanos y no de seguridad. Y el planteamiento de la Defensoría fue escuchado en parte. Otra cifra del sistema de refugio es que el Perú tiene 600.000 personas que han solicitado refugio, ¿no? Y solo se ha conseguido hasta el momento 5.000 refugios. La Defensoría solicitó que el Perú aplique Cartagena y reconocer a todos como refugiados. El Estado no aceptó esta posibilidad y por eso es que tenemos esta cifra tan baja en lo que significa la admisión de la calidad de refugiado. Y es cierto que de estos 600.000 personas eligieron o solicitaron refugio como una fórmula para permanecer en el país. Al solicitante de refugio no se le puede expulsar. Y ha sido una de las cuestiones que como Defensoría hemos defendido de una manera muy rígida, para que no se expulse a ningún solicitante. Y basado en eso también es que las cifras de solicitantes de refugios obviamente es muy alta. ¿Cuál ha sido la respuesta del Perú frente a esta situación? El Perú tuvo una respuesta positiva, hay que decirlo, al principio de la ola migratoria. El Perú abrió sus puertas, el Perú fue el país en impulsar la creación del Grupo de Lima, en señalar que en Venezuela se vulneraban sistemáticamente derechos humanos. Y eso lo obligó, obviamente, a crear estos mecanismos que permitieran la apertura a la migración que estaba recibiendo. De esta manera se creó un documento de identidad llamado Permiso Temporal de Permanencia. Y cuando el comisionado señalaba que los estados tienen el deber de documentar, hay una experiencia. Documenten, pero no creen documentos especiales. Ese ha sido un error del Perú. El Perú no existía en nuestra legislación un permiso temporal de permanencia. Se creó para los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Fue un grave error, porque no se recurrió a los mecanismos ordinarios que sí tenía nuestra legislación para regularizar. Y al crear estos documentos particulares, nos hemos llenado de documentos particulares. Documentos que poco sirven para identificar, documentos que poco sirven para reconocer el acceso al trabajo, a la salud. Reconocen una permanencia legal, pero no la integración. Y por eso, si se quiere regularizar, utilicemos los mecanismos que nuestras leyes contienen y no los mecanismos extraordinarios. Ahora paso a detallar. Creamos este documento, este permiso temporal de permanencia,
en el 2017. En el 2018 se extendió el permiso de permanencia y incorporó por recomendación de la Defensoría a aquellos que habían ingresado de forma irregular. Hasta ahí estaba bien. Lastimosamente, desde ahí ya vino la regresión. Desde el 2019 se comenzó a restringir la posibilidad de acceder a este documento de identificación. En el 2020 el Perú empieza, ya de 2019 a finales, a solicitar visa para el ingreso al país. La Defensoría lo dijo en su oportunidad: exijan visa y el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas se va a disparar en la región norte. No nos faltó razón. Tenemos un gran problema con tráfico ilícito de migrantes, con trata, que no podemos combatir por justamente haber impuesto una medida que a todas luces solo iba a favorecer a la criminalidad organizada. El Perú ha creado a instancia, a presión, hay que señalarlo, de la Defensoría, del ACNUR, de la OIM, de la sociedad civil, mecanismos de regularización migratoria actuales sí. Lastimosamente, estos mecanismos todavía no responden a la inmensa cantidad de ciudadanos y ciudadanas que justamente requieren la regularización migratoria. Pasamos de un permiso temporal a un carnet temporal de permanencia, que tampoco es un carnet de extranjería, que tampoco es una condición de refugiado, sigue siendo un documento excepcional que en este caso se espera sirva para mejor integrar a la persona, al ciudadano o la ciudadana venezolana en el Perú. También se ha optado por un mecanismo que nuestra legislación reconoce, que es un visado temporal humanitario, es un visado humanitario. A quien no se le reconoce la condición de refugiado, pero es solicitante de refugio y tiene diversas vulnerabilidades, se le puede extender un carnet de visa humanitaria que en este supuesto le permite en una mejor medida poder obtener salud, trabajo, poder integrarse de una mejor forma. Lastimosamente los mecanismos siguen estando muy atrás de las cifras que requieren justamente regularizar su situación migratoria. No puedo ver el PPT, no sé por dónde vamos, creo que justo estamos en la línea temporal. Y así tenemos que actualmente el proceso de regularización migratoria continúa. ¿Qué hemos advertido? Hay algunas diferencias entre los carnets, por ejemplo. El carnet original, que permitía ingresar y permanecer en el Perú y desarrollar actividades laborales, solo era dirigido a personas migrantes venezolanas, exigía la ficha de Interpol, que eso ocasionó una crisis total del sistema de Interpol en nuestro país, y una declaración jurada de no tener antecedentes policiales, penales o judiciales a nivel internacional. Nada más. El otro mecanismo, que es el mecanismo de regularización, entre comillas, va dirigido a cualquier nacionalidad, la mayoritariamente es venezolana, una declaración jurada de no tener antecedentes, lo cual es mejor que la ficha de Interpol, pero el problema es que hay que pagar las multas por los días que se ha estado irregular, ¿no? Y eso es una cuestión que la Defensoría apuntó desde el comienzo, es un tremendo error. Lastimosamente, no podemos todavía superar esta situación. Y aquí entramos al plano de las barreras. 3 barreras para que no permitan al juicio institucional que avance este proceso de regularización. Las barreras económicas, las barreras logísticas y la demora justamente injustificada en la resolución de las solicitudes. Las barreras económicas tienen un costo aproximado de $1.50, ¿no? La multa por día en situación irregular. Hay personas que tienen 2 años de situación irregular. ¿Hay la posibilidad de acogerse a fraccionamiento? Sí. Si tienes suerte, te responde, ¿no? Y esto es una realidad que está justamente impidiendo este proceso de regularización migratoria. ¿Hay barreras logísticas? También las hay. La persona, todo el procedimiento, a raíz de la pandemia también hay que decirlo, es virtual. Y la integración digital no es tan sencilla como se puede imaginar. El migrante, el refugiado venezolano, venezolana no tiene tanto acceso a medios digitales, a interconexión como se pueda suponer. Tienen que presentar la solicitud por internet, tienen que ver si le llegaron los correos por internet, verificar las citas por internet, etc. Y eso no es tan sencillo. Y por cierto, está la demora en lo que significa el procedimiento en sí mismo, porque obviamente es imposible, fue imposible para la autoridad migratoria poder avanzar
frente a más de 200.000 solicitudes que han recibido. Tenemos entonces esos problemas detectados, ¿no? Ahora, ¿qué implica no avanzar en el proceso de regularización? ¿Por qué es tan importante para el Perú y para cualquier país regularizar a sus migrantes y refugiados? Porque no pueden acceder al sistema de salud. El Perú tiene un sistema integrado de salud. No puede acceder a él. Se ve limitado a tener una cobertura de salud que en el Perú se brinda. Se ven limitados para trabajar, porque no se reconoce como un documento de trabajo válido, entonces las empresas o el propio Estado no le abren la puerta para elaborar. En el mismo sentido, no pueden abrir cuentas bancarias. ¿Cómo poder tener una actividad formal con esos límites? Por ende, desde la Defensoría hemos trabajado, hemos señalado la necesidad, e insistimos, en la gestión con la doctora Eliana como nueva defensora, en superar estos problemas que impiden la regularización migratoria en el Perú. Tenemos que superar estas brechas tecnológicas, las económicas, que se han convertido en una verdadera dificultad para avanzar en este proceso de regularización migratoria. Se requiere una mayor difusión del documento nuevo que se creó, y por eso señalo, no caer en la trampa de crear documentos. Creamos un documento nuevo y ahora la actividad pública y privada no sabe de qué se trata el documento. Hay que hacer una campaña de difusión para que entiendan que es un documento que permite la regulación migratoria. Y es necesario hacer una adecuación normativa para permitir el acceso a estos servicios básicos de educación, en salud, de trabajo a todos los migrantes y refugiados, ¿no? Por eso es que permitimos recomendar, y quizás pueda servir la experiencia para todos los que nos acompañan en este momento, que este sistema, que siempre se persiga como objetivo un mecanismo de regularización migratoria permanente, no extraordinario, permanente, accesible y no oneroso, teniendo en cuenta las características del flujo migratorio que existe en este caso en el Perú y seguro en todos nuestros países. Asegurar que todos los documentos que se emitan dentro de este procedimiento de regularización migratoria permitan el ejercicio pleno de derechos, no a los documentos extraordinarios, no a los documentos que no permitan una integración real. Y sobre todo se fortalezcan estos canales de atención, de orientación a la población extranjera en el país para lograr estos fines justamente que exige la regularización migratoria. En todo este esfuerzo, la Defensoría del Pueblo juega un rol crucial en señalar al gobierno, al Ejecutivo, qué es aquello que deben hacer, cuáles son sus obligaciones internacionales y también de acompañamiento a la ciudadanía, que es un rol fundamental que nos toca. La cercanía al migrante y refugiado permitirá abrir el camino a su integración real a las sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Percy Castillo. Ahora vamos a pasar al extremo de esta mesa. Y pido disculpas que en mi primera alusión a Ismael pronuncié mal su apellido. Ismael Rins. Él nos hablará sobre el Observatorio Permanente de Personas Migrantes. Él es defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, Argentina, abogado, máster en Derechos Humanos, Estado y Democracia de la Universidad de Alcalá. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito del derecho individual del trabajo, derechos colectivos y sindicales. A partir del 2015 participó en el sector público, primero como concejal y actualmente desempeña el cargo de defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto en Córdoba, Argentina. Es cofundador y presidente de la Alianza Global del Ombudsperson local, es también secretario general del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y representante de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Además, es cofundador de OmbudsLab, primer laboratorio del Ombudsperson a nivel global. Entonces, queda con nosotros Ismael Rins, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, les han traído un poco de comida, esto forma parte también para que vayan entreteniéndose, así que ha sido muy oportuno. Y luego de la locución de Percy, que también ha sido muy motivadora y realmente pone de manifiesto los problemas
los contaba y son los problemas regionales, ¿no? Los problemas de toda una región. Quiero saludarles en este momento, que no es más que desearles salud. Un momento muy significativo, saludarles a todos y a todas. Creo que es muy importante también reivindicar el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de la Defensoría del Pueblo que nos permiten hoy estar dando nuestras alocuciones, agradecer al Defensor del Pueblo de Ecuador, agradecer profundamente a nuestra organización, a la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que nos permite este tipo de encuentros y este intercambio de experiencias y de conceptos. Agradecer a los cooperantes, que sin la posibilidad que nos brindan tampoco podríamos tener esta oportunidad. En este caso, la Unión Europea y GIZ. Así que, dicho esto, quisiera poner en manifiesto lo que ocurría allá por septiembre de 2019, cuando empezábamos con la tercera cumbre migrante. Fue en septiembre del 2019, recién se apagaban los incendios de la Amazonía, incendios que nos dejaron un daño que hoy todavía no ha sido reparado, un daño que no solamente afectó al bioma amazónico, brasilero, boliviano, peruano, sino que también afectó de manera muy profunda y evidente al bioma del bosque subtropical paraguayo y argentino. En ese momento hablábamos en la cumbre, en la tercera cumbre, de lo que podían ser los orígenes o las causas de la migración. Yo quiero simplemente hacer esta reflexión, que había 2 millones de hectáreas quemadas. Y simplemente hablar de las causas de la migración es dar un poco de contexto. Y la migración sabemos que es parte de la historia y sabemos que permitió y permite el crecimiento económico, multicultural y humano de las sociedades. Al analizar sus causas, se evidencia una lista que nadie ignora: razones políticas, socioeconómicas, familiares, bélicas, catástrofes climáticas, precariedad laboral, entre otras. Lo que obliga a los seres humanos a migrar es la pobreza, la vulnerabilidad a los que nos deja expuesto el haberlo perdido todo. La pobreza que impide el desarrollo de una vida digna es lo que empuja a desplazarse hacia otros territorios, hacia otras sociedades. Detrás del actual proceso de migración están las mismas causas que aceleran el cambio climático. Un modelo de mal desarrollo basado en una dinámica de acumulación por desposesión, esto es, un modelo de despojo de bienes comunes y de derechos humanos. Las políticas migratorias, los países desarrollados en cuanto a las políticas migratorias, seguimos dando contexto, los países desarrollados en sus políticas migratorias han establecido un sistema donde se toma en consideración el grado académico, la edad, los idiomas, la experiencia laboral, entre otros elementos. Las personas que cumplen con estos requisitos pueden planificar un viaje de manera regular y segura, contando con un pasaporte, una visa, un contrato de trabajo, una beca, etc. El ideal del proceso migratorio. La mayoría de las personas que quieren, necesitan o se ven obligadas no cumplen con estos requisitos, sino que se ven forzadas a migrar. La Argentina, hablábamos en la mesa de nuestro almuerzo, tiene un artículo en su Constitución Nacional, que es el artículo 25, que dice básicamente que el gobierno federal promoverá la migración, adjetivando que esta migración sea europea. Es una reminiscencia que nos ha quedado. Sin embargo, es importante decir que la Argentina tiene una ley, que es la ley 25.871, una ley de migraciones que adopta un enfoque de derechos humanos en el tratamiento de las migraciones y garantiza la reagrupación familiar, el acceso igualitario a la educación, a la salud, como derechos inalienables de las personas migrantes, estableciendo la igualdad de derechos entre ciudadanos y ciudadanas nacionales y extranjeros.
y representa el primer antecedente de una política migratoria orientada a la integración de un bloque regional. Siguiendo en el contexto, para luego introducirme ya en la práctica sostenible local que les vine a traer, repasemos la evolución de las radicaciones otorgadas entre 2012 y 2020, que fueron un poquito menos de 2 millones, 1.916.844 radicaciones, un promedio de 212.987 por año. Un poco más de estas radicaciones son radicaciones, de la mitad de estas radicaciones son radicaciones temporarias. La evolución, por supuesto, la evolución de las radicaciones se ha visto menguada con la situación de la pandemia, a la cual también es muy oportuno hacer alusión, ¿no es cierto? Lo que nos ha dejado ya todos lo conocemos. Y en este contexto donde la ley, como referíamos, una ley muy buena, una ley señalera en estos términos de derechos humanos de las personas migrantes, como el papel lo aguanta todo, muchas veces estos derechos es necesario hacerlos realidad en los territorios, en las ciudades. A nosotros nos toca poner en realidad estos derechos en una ciudad de un poco más de 250.000 habitantes, con una atención departamental de 400.000 aproximadamente. Y cuando llegamos a la Defensoría del Pueblo, allá por el año 2016, no tenía ningún mecanismo de atención a las personas migrantes, habiendo una población muy importante de migrantes en nuestra ciudad. Entonces decidimos poner en marcha este dispositivo que, más que un observatorio, si bien es la figura de un observatorio, se trata de un mecanismo de atención a personas migrantes, donde además forman parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Este mecanismo se puso en marcha allí por julio del año 2018, y quiero repasar un poco yo creo que ahí debería aparecer un gráfico de tortas donde se puede ver el porcentaje de nuestras atenciones para luego. Es la próxima. Es una más, por favor. Eso. Las atenciones desde julio de 2018 hasta el día de la fecha que se reportaron en el observatorio son 1.238. De estas 1.238 atenciones se expedientaron 1.087 reclamos. Las nacionalidades de las personas migrantes son estas que podemos ver en pantalla, el 47% personas bolivianas. Después, por supuesto, con la crisis del éxodo venezolano, empezaron a llegar a nuestra ciudad personas venezolanas y el 19% de las atenciones se lo llevaron ellos, el 11% colombianos y después en el cuarto lugar las personas senegalesas y paraguayas. Realmente quiero agradecer porque la locución de Rafael Oetzel nos sacó un poco de este número frío de la estadística, ¿no? Trayéndonos un relato de una persona que sufrió, que vivió y que nos contó esa experiencia. Yo traía este número frío de la estadística, pero creo que es importante también ponerlo y mostrarlo y poner estas dos posiciones y agradecimiento, porque realmente nos hace reflexionar que detrás de cada una de estas más de 1.000 atenciones, más de 1.000 expedientes, hay una historia de vida muchas veces de mucha angustia. Y las atenciones tienen que ver sobre todo con articulación, ¿no? Y esta articulación que nos permite hoy en nuestra Defensoría local contar con una oficina de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Es decir, que nuestra oficina funge también una atención del Defensor del Pueblo de la Nación. Esto nos ayuda y demuestra cómo lo local no se contrapone a lo nacional, sino que son mecanismos de atención de necesaria
complementariedad. Y así, por supuesto, los derechos que tienen que ver con el acceso a la salud, a la atención primaria, básicamente a la alimentación, son básicamente reclamados a los órganos de gobierno locales, igualmente la vivienda. Pero hay muchas de estas actuaciones que las tenemos que hacer ante la Dirección Nacional de Migraciones o ante instituciones educativas que muchas veces exceden el orden municipal. Hemos llevado adelante con el observatorio distintas acciones. Una de estas acciones era un poco para refutar el discurso que se impuso de alguna manera entre el 2000, por allá por el 2015-2016, de rechazo a la persona migrante, como a través de la Universidad Nacional de Córdoba, de Río Cuarto, como en nuestra región la corriente migratoria de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, es decir, a esta que estamos asistiendo hoy, nos deja muchas enseñanzas desde el punto de vista no solamente económico, que muchas veces es lo que se mide y se valora, sino también desde lo sociocultural. Iniciamos prácticas sociocomunitarias para el desarrollo de trabajo territorial, de asesoramiento y orientación. Conformamos una mesa de trabajo para el armado de un protocolo de trabajo con la Universidad Nacional de Río Cuarto para la documentación necesaria de estudiantes extranjeros. Esto básicamente para personas venezolanas que muchas veces les cuesta conseguir su documentación. Y llevamos adelante algunas recomendaciones. Por ejemplo, los turnos del Banco Nación, que eran turnos para iniciar residencia temporal o permanente, que como primer paso se debe abonar una tasa correspondiente en el Banco Nación, que en el marco de la pandemia la atención solo se realizaba con un turno previo gestionado vía web, lo escuchaba Percy en este sentido, y que ese turno podía gestionarse solamente con un DNI o con un CUIL nacional. Entonces había una situación de mucha zozobra, no se podía realizar el trámite. Más allá de la recomendación que uno hace a las entidades, sabemos que las recomendaciones no siempre se cumplen y ahí entramos muchas veces como Defensoría a solicitar los turnos, a hacer el trabajo y a gestionar rápidamente para hacer efectivo el derecho. Otra situación se nos planteó con la asignación universal por hijo, donde los niños, niñas, adolescentes de migrantes, de personas migrantes que no tenían en ese momento 2 años de residencia registrada, o los niños, niñas, adolescentes argentinos cuyos padres no tienen la residencia registrada. Esto nos parecía que también contradecía básicamente y violaba el principio de universalidad, igualdad y no discriminación. Entonces, con trabajo en la ANSES, que es nuestro organismo de seguridad social, pudimos revertir algunas situaciones de esta naturaleza. Vamos a ir cerrando. Creo que las acciones básicamente del observatorio de migrantes tienen que ver con esta proximidad que tenemos las defensorías locales frente a la persona que peticiona frente a un Estado que no termina de responder. Y muchas veces a un Estado municipal que no es el responsable de hacer efectivo ese derecho. Entonces, esta articulación nos permite de alguna manera efectivizar en territorio todo aquello que muchas veces se conceptualiza y se disponen las normas y que es difícil de disponer cuando no hay una territorialidad de las defensorías del pueblo, sean organismos estatales, nacionales o locales. Simplemente para terminar, esta frase que me parece que es muy significativa: cuando una sociedad comienza a confundir su vecino con el enemigo o bien al extranjero con el peligro, cuando inventa instituciones para poner en acto esta confusión paranoica, entonces podemos decir que está perdiendo su cultura, su propia capacidad de civilización. De George Didi Uberman. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael Rins. Excelente presentación. Ahora vamos a pasar con Nadia Cruz. Ella nos va a hablar sobre muros estatales que impiden la integración de poblaciones en movilidad humana. Ella es defensora del pueblo de Bolivia, abogada, con estudios de maestría
en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, con diplomados en Economía Plural y Comunitaria, en Liderazgo, en Ciudadanía y en Educación Superior. Ha realizado varios cursos de capacitación sobre desapariciones forzadas, personas defensoras de derechos humanos y sistema judicial, acceso a la justicia. En su desempeño profesional ha sido abogada de la Comisión Jurídica del Comité Impulsor del Juicio por el caso Porvenir. Fue asesora legal de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional entre 2007 a 2015. Fue parte del equipo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz entre 2006 y 2010. Es parte de la Defensoría del Pueblo de Bolivia desde hace 10 años, donde ha sido jefa nacional de prevención de conflictos, jefa nacional de servicios a la ciudadanía y adjunta para la defensa de los derechos humanos. Además, es vicepresidenta por la región andina de la FIO. Con ustedes, Nadia Cruz. Muy buenas tardes, tengan todas, todos y todes. Expreso un saludo fraternal a la Defensoría del Pueblo de Ecuador, quien ha posibilitado y hecho los esfuerzos para que el día de hoy podamos reunirnos y compartir este espacio. También hago extensivo un saludo fraternal a los dos comisionados que se encuentran el día de hoy, el hermano Joel Hernández, la hermana Soledad García, a quienes creo que hay que además resaltar las recomendaciones que realizan a los estados y en el marco de las cuales las Defensorías del Pueblo también vemos robustecidas nuestras funciones a momento de exigir el cumplimiento de derechos humanos. También extender un saludo fraternal a los dos, adicionalmente a los dos panelistas que me acompañan el día de hoy, mi amigo Ismael Rins y por supuesto Percy Castillo, de las Defensorías de Río Cuarto y de Perú en la región. Voy a iniciar con un pequeño relato de un texto titulado Murales y no muros, de la CNDH de México del 2018. Dice: y Kevin, un adolescente de 14 años que viajaba solo y al que sorprendentemente no le había pasado nada durante todo el camino. Empezamos a hablar con él y poco a poco se fue acumulando la gente a su alrededor. El muchacho solo nos contó un poco de lo que significaba para él vivir bajo el umbral de la pobreza en Guatemala, en una casa de madera y lámina levantada sobre la tierra, con 3 hermanos más chicos, su madre enferma y un padre ausente. El momento más emotivo fue cuando él y el resto de las personas migrantes que decidieron acompañarnos durante esta entrevista empezaron a hablar sobre las cosas que más extrañaban de su hogar. Para Kevin, era el olor a tierra mojada de su casa, las tortillas hechas a mano, jugar con sus hermanos, salir a vender dulces a la calle y especialmente el olor y textura de la ropa de su madre. Este relato se me conmovió mucho y es la parte, si quieren, frágil, pero no la más grave por la que atraviesan cientos, miles de mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas que atraviesan distintas fronteras a lo largo del mundo y el día de hoy me referiré principalmente a lo largo de nuestras Américas. En los últimos años, los procesos de movilidad humana masivos que se realizan a través del continente han justificado que los estados reformulen sus políticas públicas respecto a disminuir la protección, dificultar la regularización migratoria y relativizar la integración de personas extranjeras que transitan o pretenden residir en sus territorios. Los tránsitos masivos de personas migrantes han generado que muchos de nuestros estados refuercen sus medidas de seguridad en fronteras, modifiquen las reglas de ingreso a sus territorios con la imposición
de visados o que se ejecuten sanciones migratorias como expulsiones o inadmisiones, situaciones que se vieron altamente agravadas con la llegada de la pandemia de COVID-19, que no implicó que solamente los estados cierren aeropuertos y fronteras terrestres, sino además en una situación de emergencia sanitaria donde los estados debían precautelar la vida y la salud y la dignidad de todos los seres humanos, generó que en lugar de ello se implementen requisitos adicionales como pruebas de salud, adquisición de seguros, bajo el pretexto de emergencia sanitaria. Se culpó a las personas migrantes, a las personas que se encontraban en movilidad humana, como una de las causas de expansión del virus de la COVID-19 en sus propios territorios, agravando de esta manera ya la muy delicada situación en la que se encuentra esta población. Pues además del estigma que se lleva respecto a estas poblaciones como causa de la criminalidad o inestabilidad económica, ahora en pandemia, además eran un foco de infección para los estados. En el caso de Bolivia, el año 2020, que seguro es igual en otros estados de América Latina particularmente, los repentinos cierres de frontera y las medidas de excepcionalidad bajo el pretexto de seguridad nacional y cuidado de la salud pública se tomaron de forma arbitraria, generalmente desde los ejecutivos de los estados, prescindiendo de una participación de los órganos legislativos. Esto ha posibilitado, primero, la creación de centros de cuarentena en lugares de frontera que llegaron a tener una condición o una implementación natural, situación que generó enfermedades respiratorias agudas, principalmente en niñas, niños y personas adultas mayores. Y segundo, la generación de proyectos de creación de centros de albergue para personas en movilidad humana irregulares, que en términos reales representaban centros transitorios de detención migratoria para luego posibilitar la realización de expulsiones masivas a buena vista en general de la población y con un cierto grado de legalidad formal a través de normas o decretos que preveían esta posibilidad, evidentemente lejana al respeto a la humanidad de las personas. Todos estos antecedentes han agravado exponencialmente la situación de vulnerabilidad de las personas en movilidad humana, especialmente de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, ya que en muchos casos denunciados, las mujeres, para evitar medidas sancionatorias impuestas por los países por su irregularidad o por su falta de documentación en sus hijos, que acredite vínculos familiares con el grupo con el que viajan y principalmente para evitar las amenazas de separación de sus padres o de sus hijos, han sido y son maltratadas sistemáticamente, abusadas física y psicológicamente, muchas veces delante de sus propios hijos, esposos o parejas, por servidores públicos inescrupulosos o como forma de pago del tránsito irregular que realizan a los traficantes que facilitan su ingreso o tránsito a través de los estados. Estas acciones inhumanas, más allá de que estas personas puedan llegar a destino, imposibilitan la vinculación o integración de las personas migrantes, puesto que vulneran en lo más profundo su dignidad como seres humanos. Los cierres de fronteras, el fortalecimiento de las medidas restrictivas de seguridad migratoria no eliminan los flujos de personas en procesos de movilidad humana. Estas medidas restrictivas lo único que generan ha sido la creación y diversificación de redes de trata de personas y tráfico de migrantes, situación que es aceptada implícitamente por las autoridades que realizan el control en frontera, ya que las personas que no pueden ingresar o salir formal y regularmente del territorio
transitan, como todos sabemos, clandestinamente y han posibilitado inclusive la generación de microeconomías locales que aprovechan y abusan de esta condición. Esta situación ha dado lugar a la generación de otro tipo de delitos como el contrabando o el transporte forzado de sustancias controladas. La clandestinidad en la que se encuentran dichas personas genera inseguridad e inestabilidad tanto para los migrantes, en especial para aquellos que son parte de poblaciones en situación de vulnerabilidad, puesto que desde la irregularidad no se puede acceder a los más elementales derechos como son la salud, el contar con servicios básicos o el trabajo, entre otros, y representa inseguridad para los estados, ya que no se puede realizar control a personas que aparentemente o que formalmente no se encuentran registradas dentro de los propios estados. Si bien yo había preparado un documento bastante corto para exponerles, creo que la emotividad ha llevado a que se cumpla mi tiempo. Sin embargo, debo decir que yo había titulado esta pequeña participación como muros estatales que impiden la integración de poblaciones, pues debemos ser sinceros, particularmente como defensoras y defensores de derechos humanos. Apostar a la regularización migratoria implica implícitamente aceptar que no somos iguales entre los seres humanos, que nuestras nacionalidades y la imposición de fronteras desde la colonia todavía marcan el ejercicio de derechos en nuestros estados, y eso evidentemente dista mucho del respeto a la dignidad y a la condición de seres humanos. Sin embargo, es también evidente que es un paso fundamental para al menos lograr un ejercicio sostenido y progresivo de los derechos humanos de las y los estantes en nuestros propios territorios. En ese marco, yo voy a rescatar la finalidad que establece la Constitución Política del Estado de Bolivia, que es muy parecida a la del Ecuador, que establece que deberíamos todos apuntar hacia un vivir bien. Y un vivir bien desde las defensoras y defensores de derechos humanos nos plantea un horizonte utópico en igualdad entre todas, todos y todes. Apostar porque esa igualdad, además, no sea solamente de papel, no sea solamente de discurso o de consigna, sino que implique fundamentalmente que mi persona, nuestras personas, más allá del lugar donde nos encontremos, podamos estar en movilidad humana de forma voluntaria y no de forma obligatoria como actualmente sucede en nuestras realidades políticas, sociales, climáticas, sanitarias. Ojalá algún día las defensoras y defensores de derechos humanos estemos un poco más cerca de ese vivir bien en el mundo y en las Américas. Ese podría ser un reto importante para poder trabajarlo el día de mañana, que continúa todavía nuestra asamblea. Muchísimas gracias. Agradecemos a Nadia Cruz por su excelente intervención. Ahora hemos concluido con las 4 intervenciones. Tenemos algunas preguntas que hacerle a los panelistas. Sin embargo, me han indicado que por cuestiones de tiempo solo vamos a hacer una pregunta que está dirigida al señor relator Joel Hernández, y es la siguiente: ¿cuál es la posición de la CIDH sobre el pago de la sanción administrativa por ingreso irregular? Tiene 2 minutos, señor comisionado. Gracias. Bueno, no pensé que iba a ser el afortunado de la única pregunta para el panel, pero la agradezco. Yo creo que esto está muy relacionado con la presentación que hizo Percy y que seguramente se replica en distintos estados, y es el pago de derechos, cuotas, para poder obtener la documentación migratoria necesaria. Yo creo que es una práctica que va en contra de un objetivo último, que es de poder dotar a las personas migrantes de la documentación migratoria mínima necesaria para poder desarrollar su vida en el territorio de acogida. Si vamos a los extremos como los que Percy manifestó,
pues obviamente esto va a significar que un buen número de personas permanezcan simplemente de manera irregular. Y esto a su vez da lugar a una situación de abuso de las personas y que las pone en una situación de precariedad. Las pone en una situación de desventaja frente al resto de la comunidad y no puede participar en igualdad de circunstancias simplemente en el mercado laboral. Las pone además en una situación de precariedad porque les impide tener acceso a servicios básicos como a la salud o a la educación. Por lo tanto, una política migratoria con perspectiva de derechos humanos debería de impulsar procesos de regularización migratoria con el propósito de que la situación de irregularidad no persista. Estos procesos deben de tener en cuenta la situación particular de las personas migrantes, en particular su situación familiar, los lazos locales, el interés superior de la niñez. La Comisión, en el principio 58 de los principios interamericanos que ya comenté, estableció ahí cuáles debían de ser las garantías mínimas en procesos de regularización migratoria. Muchas gracias, señor comisionado. Bueno, vamos a concluir el panel. Sin antes, me voy a tomar un minuto quizás para hacer una breve conclusión. He anotado, tengo más relatoría, pero por cuestión de tiempo no la hago. Recojo valoraciones de manera general y digo de que existe una relevancia en la integración de los derechos humanos con otras actividades humanas. Se establecen relaciones multidimensionales y las agendas y las políticas públicas deberían de considerarlo. Se hace necesario continuar reflexionando sobre esos vínculos, así como el efecto que producen e identificar los alcances y las soluciones. La transversalización y la interseccionalidad debe aplicarse para lograr una mejor integración para el acceso y la integración de los derechos humanos. Termino agradeciendo al panel de expertos que nos ha acompañado en esta mesa y, por supuesto, a todos ustedes por habernos escuchado pacientemente. Muchas gracias.